Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, quiero, como siempre, trasladar mi más sentido pésame y el del Consejo de Gobierno a todas aquellas personas que a lo largo de todo este tiempo han perdido a un ser querido como consecuencia de la pandemia o sin ser por motivo de la pandemia, pero que indudablemente con las medidas a las que estamos sometidos en este momento no hemos despedido a esos seres queridos como nos hubiese gustado, ¿no? Como es nuestra costumbre. En segundo lugar, también como siempre, pero con el mismo deseo, pues desear a todas esas personas que ahora mismo estando infectadas por el coronavirus han desarrollado la enfermedad de la COVID-19, que se recuperen lo más pronto y que se recuperen lo más completamente posible, ¿no? Yo creo que es algo que también hay que desear, porque cada vez son más las personas que estamos viendo con síntomas persistentes de esta tremenda enfermedad. Y en tercer lugar, me van a permitir que, como siempre, también traslade un mensaje de agradecimiento doble, agradecimiento a la sociedad extremeña por cómo están acudiendo a los cribados, cómo están respondiendo en líneas generales a las medidas de seguridad y también, por supuesto, a los profesionales que desarrollan su trabajo dentro del ámbito de la salud o dentro del ámbito de la atención sociosanitaria, ¿no? Están dando lo mejor de sí mismos, tanto en la campaña de vacunación, en el cuidado de nuestros mayores, en la atención sanitaria de toda la población, y a la sociedad extremeña, insisto, por estar respondiendo de la forma en la que lo estamos haciendo después de tantos meses de esta terrible pandemia. Los objetivos que me marco en esta comparecencia ante la prensa son tres. Primero, informarles de la situación epidemiológica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En segundo lugar, detallarles los acuerdos de la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y, en tercer lugar, informarles de las cuestiones más significativas del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Empezando por el primero de los objetivos, relativo a la descripción de la situación de la pandemia. Estamos en una situación que sigue siendo complicada para nuestra comunidad autónoma y para nuestro país. Estamos en un nivel de alerta en general en la comunidad autónoma. Si nos vamos a los datos cuantitativos, prácticamente estamos en un nivel de alerta 3, mantenido en los últimos días, aunque bien es verdad que en los datos cualitativos este nivel de alerta 3 se pone de manifiesto en el área de salud de Plasencia y no se pone de manifiesto en el resto de las 8 áreas de salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En cualquier caso, estemos en nivel de alerta 2 o en nivel de alerta 3, la situación es de una transmisión comunitaria descontrolada, donde se están cumpliendo algunas de las cuestiones que avanzábamos en comparecencias anteriores. Y es que, a pesar de que se va reduciendo la incidencia acumulada en la comunidad autónoma de forma muy lenta, como está ocurriendo en el resto del país, esta reducción no se está reflejando, o dicho de otro modo, los grupos de edad mayores tienen una tendencia mucho más estable y no se está reduciendo como se ha reducido en los jóvenes. Situación que nos está llevando a que tengamos mayor número de enfermedad grave, que se está poniendo de manifiesto en los ingresos hospitalarios, en las ocupaciones de UCI y también en la afectación de las residencias de personas de edad. Esta sería la descripción más importante que puedo hacerles con respecto a la situación global de la pandemia. Sin embargo, decirles que estamos realizando un volumen de pruebas muy importante en la comunidad autónoma. Raro es el día que no alcanzamos las 5.000 pruebas diagnósticas de infección activa en toda la comunidad autónoma,
con un índice de positividad de los más bajos del país, pero con un índice de positividad todavía alto. Estamos alrededor de un 9,5, 9,7% en ese índice de positividad, cuando lo deseable es que estuviese por debajo del 5%. Bien, es verdad que estamos por debajo de la media en cuanto a positividad en el país, pero eso no nos puede llevar a la complacencia, sino a seguir trabajando y a seguir colaborando en la realización de cribados y, por favor, a la sociedad les pido que sigan cumpliendo las normas de seguridad. La infección está pasando de los grupos más jóvenes a los grupos de más edad y la enfermedad no se vive igual en los grupos más jóvenes que en los grupos de mayor edad. En los grupos de mayor edad, independientemente de la vacuna, que indudablemente está haciendo su efecto, porque si no, a día de hoy tendríamos unas cifras en residencias de mayores absolutamente mayores que las que tenemos en el momento actual, pero eso no significa que no nos tomemos esto en serio y que, por favor, cuidemos de toda la sociedad y adoptemos medidas de responsabilidad allá donde tengamos que tomarlas. Nuestra cifra de ingresados en el día de hoy disminuirá con respecto al día de ayer, en los ingresados totales en la comunidad autónoma. Sin embargo, decirles que de ayer a hoy se han producido nuevamente 18 ingresos en nuestros hospitales. Lo que ocurre es que si se produce disminución es porque se han dado un volumen de alta importante en la comunidad autónoma. Por seguirles dando datos con respecto a la situación epidemiológica, decirles que hemos administrado a día de hoy 1.498.464 dosis de vacunas. Hemos sido capaces de administrar más de un 97% de las dosis recibidas. Saben que solemos hacerlo, alrededor del 100% de las dosis que recibimos las administramos. Y esto nos lleva a que tengamos una cobertura en población general, no estoy hablando de los mayores de 12 años, estoy hablando en población general, una cobertura de personas vacunadas con una dosis del 77,3%, y si lo referenciamos también a la población general, con dosis completa del 68,2%, cerca del ansiado 70% que nos habíamos planteado para cumplir en este mes de agosto. En mayores de 40 años, la cobertura de vacunación completa es del 96,2%, con lo cual entendemos que ese grupo de edad está bien cubierto, a partir de los 40 años está bien cubierto por la vacuna. Bien, es verdad que siempre se produce un 10% de casos en los que no se ha desarrollado completamente la inmunidad y que pueden desarrollar enfermedad más grave de lo deseable, ¿no? Sin embargo, como les decía antes, la vacuna está haciendo el efecto que tenía que hacer, pues si no, a día de hoy tendríamos muchísimos más ingresos hospitalarios, tendríamos más enfermedad grave y tendríamos más residencias de personas de edad afectadas. La cifra de cobertura del grupo de edad que va de los 12 a los 29 años a día de hoy es del 75%. El 74,8% de las personas que tienen entre 12 y 29 años en la comunidad autónoma están a día de hoy vacunados con al menos una dosis. En cuanto a la situación epidemiológica, decirles que hemos emitido un total de 397.140 certificados COVID digital, que la mayoría, una inmensa mayoría, son de vacunación, menos de recuperación y menos de pruebas. No obstante, el ritmo de emisión de los certificados va en buena línea. Y con respecto a la afectación de las residencias, decirle que tenemos 14 centros residenciales que han declarado brote en sus instalaciones. Decirles que
tenemos que en el total de este periodo hemos tenido 146 personas que están afectadas por la COVID y que son residentes, y que desgraciadamente tenemos que lamentar el fallecimiento de 11 residentes de las residencias de mayores. Aquí están incluidos los datos que se consolidarán esta tarde. Hoy, desgraciadamente, lamentaremos el fallecimiento de 4 personas, 2 de ellas pertenecen a residencias. No obstante, de esto le daremos cumplida información una vez que cerremos los datos en el Consejo de Dirección de las 2 de la tarde y posteriormente a las 5 de la tarde saben ustedes que tendrán la actualización del día de hoy. Sin embargo, ya les adelanto que de los 11 que le he dicho están incluidos estas 2 personas que nos han notificado como fallecimiento por residencias. Como les decía, una situación complicada, una situación en la que tenemos que estar muy pendientes, una situación en la que es necesario que pongamos en marcha todas las medidas que tengamos que realizar. Con respecto al Hospital de Plasencia, el cribado que se ha hecho no ha mostrado más positivos. Sin embargo, vamos a seguir con las medidas de control que ya se anunciaron en el día de ayer, que fundamentalmente afectaba al cierre de visitas. Les decía, se ha celebrado sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Hay 3 grandes acuerdos dentro del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El primero de ellos corresponde a que se ha revisado la situación de las localidades que en este momento están perimetradas y, dada la buena evolución de 2 localidades, que son Oliva de la Frontera y Solana de los Barros, en los próximos días se levantará el cierre perimetral de estas 2 localidades. Esto no requiere autorización por parte de la Sala, sino comunicación, con lo cual trabajaremos en el acuerdo del Consejo de Gobierno y, en cuanto se pueda publicar en DOE, decaería el cierre perimetral de Oliva de la Frontera y de Solana de los Barros, quedando en el plazo de 14 días el resto de las localidades que en este momento se encuentran perimetradas. Ese es el primero de los acuerdos. Segundo de los acuerdos, un acuerdo que tiene que ver con cierres perimetrales. Cierres perimetrales en 4 localidades de la comunidad autónoma. 3 localidades de la comunidad autónoma. En la localidad de Brozas, la cifra de incidencia acumulada es a los 14 días de 1.369 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días de 1.150 casos por 100.000 habitantes. La localidad de Monterrubio de la Serena, a los 14 días tiene 1.349 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días 1.011 casos por 100.000 habitantes. Y la localidad de Navaconcejo, que tiene una incidencia acumulada a los 14 días de 3.819 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días de 2.763 casos por 100.000 habitantes. Esto se ha elaborado ya el informe epidemiológico, se está redactando el acuerdo de Consejo de Gobierno, se enviará al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a lo largo del día de hoy y, si se autoriza, en cuanto lo autorice el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se publicaría en DOE y entraría en vigor a las 23:59 del día de su publicación. Sería por 14 días, como siempre, revisable a los 7 días. Les decía que había 3 acuerdos, hasta ahora les he contado 2. El tercer acuerdo es un acuerdo que yo calificaría como un acuerdo doloroso, por lo que significa. El acuerdo que les digo que es doloroso por lo que significa es que tenemos que utilizar en esta ocasión el nivel de alerta por área de salud, puesto que, como les decía en la primera parte de mi intervención, hay un área de salud que tiene un comportamiento muy preocupante. Es el área de salud de Plasencia.
Área de salud donde ya tiene residencias afectadas, un hospital con una planta que hemos tenido que cribar, donde las cifras de incidencia son muy elevadas, más del doble de lo que tiene la comunidad autónoma, y, por lo tanto, el acuerdo consiste en implantar medidas de nivel de alerta 3 en el área de salud de Plasencia, en todas y cada una de las localidades que pertenecen al área de salud de Plasencia. Nivel de alerta 3. ¿Por qué? Pues miren ustedes, mientras que en la comunidad autónoma la tasa de incidencia está en 471, en el área de salud de Plasencia la incidencia a los 14 días está en 1.009, en 1.009 casos por 100.000 habitantes. Pero es que además tiene prácticamente todos los indicadores, los tiene en nivel de alerta 3 desde el punto de vista cuantitativo, y los indicadores cualitativos todos están en el nivel de alerta 3. La segunda parte de ese acuerdo supone que solicitaremos nuevamente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la reducción de la movilidad nocturna desde las 2 de la madrugada a las 6 de la madrugada de las siguientes localidades: Navaconcejo, Aldeanueva de la Vera, Jaraíz de la Vera y Plasencia. Ese informe también se manda hoy, junto con el acuerdo de Consejo de Gobierno, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y en base a lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se publicaría en el Diario Oficial de Extremadura y entraría en vigor también en ese día de su publicación. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha analizado la situación. La situación de las comunidades autónomas es variable, lógicamente. Partíamos de situaciones muy distintas. No es lo mismo la situación epidemiológica de Cataluña, de Madrid, de Valencia, de Andalucía, que la situación epidemiológica de comunidades de Extremadura. Hay mucha variabilidad. En la mayoría de los casos, también en el nuestro, es una tendencia muy lenta al descenso de las cifras de incidencia acumulada, pero preocupantes los datos, porque aunque vaya bajando la incidencia está en niveles muy altos, tanto a los 14 como a los 7 días. También se ha descrito por parte de todas las comunidades autónomas la situación que se puede producir como consecuencia del pasado fin de semana, que ha tenido un festivo y que ha sido el cambio de quincena que ha provocado más movilidad. Estaremos atentos en los próximos 7-10 días por si se produjese un incremento en las cifras de incidencia o un cambio de tendencia en este momento. Hemos analizado el ritmo de la campaña de vacunación. Creo que en España, en general, estamos haciendo las cosas bien. Tenemos unos buenos datos de cobertura vacunal. También en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha hablado de la tercera dosis de vacuna. No hay una opinión fundamentada en la evidencia científica aún, con lo cual se le ha encargado a la ponencia de vacunas que se pronuncie al respecto cuando vaya teniendo la evidencia científica suficiente. Y también hemos solicitado que de forma conjunta adoptemos una decisión para valorar la efectividad de las vacunas dentro de las residencias de personas de edad. Esto con un estudio serológico no vale, porque un estudio serológico puede mostrar cifras muy altas de anticuerpos en las personas de edad, pero que esos anticuerpos no sean neutralizantes contra el virus. Por lo tanto, con las últimas evidencias que hay en revistas prestigiosas, lo que procede es que se analice bien, se determine qué tipo de pruebas, si es que es necesario hacerlas,
y se haga en todo el país por igual para poder tomar una decisión al respecto. No creo que vayamos a tener ningún posicionamiento con respecto a la tercera dosis de vacuna por parte de la Agencia Europea del Medicamento hasta finales de este mes aproximadamente, no lo creo, y esa también es la opinión del Ministerio de Sanidad. En cualquier caso, cuando eso esté dilucidado, se procederá a adoptar el criterio con respecto a esa situación. Y, por último, hemos estado también comentando exclusivamente el ámbito sanitario de las personas que han solicitado asilo, que proceden de Afganistán y que entrarán por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La Comunidad Autónoma de Madrid será la que realice las PCR y también la que comience el calendario de vacunación, y Extremadura ya saben que se ha manifestado a favor de acoger a esas personas, de prestar asilo, si así se estima conveniente, por parte de quien ostenta las competencias, que es el Ministerio competente en materia de migraciones, y si fuese necesario desde el punto de vista sanitario, porque Madrid detectase muchos positivos en las personas que llegan, no duden ustedes que Extremadura colaboraría también en ofrecer plazas para cuarentenar a esas personas y para proceder posteriormente a cumplimentar el resto del procedimiento de asilo, que, como saben, es largo y es complicado. Por mi parte, nada más. ¿Preguntas? Hola, buenas. Sí, quería saber si, aparte de la solicitud de la reducción de movilidad nocturna, para los municipios que pasan a alerta 3 se van a aplicar otro tipo de medidas en relación a ese nivel de alerta 3. Y luego también quería saber si, teniendo en cuenta que la situación de las residencias cada semana está empeorando, si se prevé tomar alguna medida en este sentido. Bueno, en las residencias estamos haciendo cribados. En las residencias que tienen brote hemos reducido las visitas y las salidas. Se ha hecho una recomendación por parte del SEPAZ y por parte del Servicio Extremeño de Salud a los centros residenciales que reduzcan el número de visitas, y entendemos que con esto debe ser suficiente. No son pocas medidas, no son pocas medidas. Ayer tuvimos una duda razonable con respecto a la intervención sanitaria de una de las residencias de la comunidad autónoma que tiene bastante afectados, que es la residencia de Baños de Montemayor. Le estamos prestando soporte médico, porque en este momento es uno de los perfiles que necesitan, el papel del médico, pero fundamentalmente tienen necesidades de profesionales del ámbito social. Entonces, estamos adoptando los planes de choque que en principio tenían esas residencias y que son las que vamos a seguir aplicando de momento. No, por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no se ha hecho ninguna otra recomendación. Por parte del Ministerio de Sanidad tampoco se ha hecho ninguna otra recomendación a las que ya conocen ustedes que aparecen en el protocolo que les presenté la semana pasada. Y esa es la situación esas son las decisiones que vamos a tomar con las residencias, que no son pocas, porque es un paso atrás muy importante. Volver a hacer los cribados otra vez, volver a restringir visitas y volver a restringir salidas, yo creo que es actuar de forma muy importante sobre el origen de los contagios que se están produciendo dentro de las residencias. Si esto va más, pues tomaremos las medidas que hagan falta. Esto es una cosa dinámica y que la decisión de hoy se puede corregir mañana en función de la situación que se tenga, ¿no? Y luego, con respecto a la primera pregunta que me hace, pues mire usted, yo creo que con el nivel 3 de alerta y las medidas de nivel 3 van servidos, ¿eh? De lo que estamos hablando del nivel 3, para que se hagan una idea, es
que estará cerrado el interior del ocio nocturno. Es que las zonas comunes de los hoteles estarán a 1/3. Es que vamos a hacer una flexibilización sobre el nivel de alerta 3, que sería cerrar también todo el interior de los locales de hostelería, pero en lugar de hacer eso, lo que vamos a hacer es seguir con 1/3 del aforo y que las mesas, en lugar de 6, sean de 4. Y luego hay determinadas localidades para las que hemos solicitado la reducción de la movilidad nocturna. Me pongo en la situación de un ciudadano de Navaconcejo. Ese ciudadano va a recibir las medidas de nivel 3, las medidas de cierre perimetral y las medidas de reducción de movilidad nocturna. Bien, es verdad que hay otros municipios que solo van a adoptar las medidas de nivel 3, pero de lo que se trata fundamentalmente en el área de salud de Plasencia es reducir la movilidad. Reducir la movilidad. Porque lo que está claro, que lo que se está produciendo en el norte de Cáceres en general, es que es nuestra zona turística. Y el ser zona turística significa que tiene mucha movilidad. ¿Eso quiere decir que todos los casos son importados? No. La mayoría de los casos son extremeños y la mayoría de los casos son del área de salud de Plasencia. O sea, no le echemos la culpa al turismo, porque no lo es. Es más bien la movilidad que se produce en la utilización de las relaciones sociales. Y en eso es donde nos tenemos que centrar. ¿Más? ¿Celestino? Sí, perdón. Con respecto al área de salud de Plasencia, con respecto al resto de Extremadura, no sé si prevé reducir el nivel de alarma o de momento es pronto. No, en el informe que mandemos al Tribunal Superior de Justicia solicitando el nivel 3 de alarma para el área de salud de Plasencia, le comunicaremos a la sala que se siguen manteniendo los criterios cuantitativos y cualitativos para que Extremadura siga, en general, en nivel de alerta 2. Buenas, consejero. Buenas. Varias preguntinas rápidas. El área de salud de Plasencia, ¿cuántos municipios, cuántos habitantes suman? Pues no me lo sé de memoria, pero vamos. Pregunta. Seguro que lo tendré en algún sitio, pero ahora mismo no se lo puedo decir de memoria. El tema de las camas UCI, al nivel que vamos, estamos subiendo. No sé si realmente es para pensar que pasado mañana vamos a tener que ampliar el número de camas. No. De momento es verdad que estamos subiendo, pero está por debajo de lo que preveíamos. Por debajo de lo que preveíamos. Tendríamos suficiente con el plan de contingencia que tenemos. Vale. Vacunación de menores, los 12 a 29 años. ¿Ha dado el dato de cuántos están con una pauta? ¿Con la pauta completa tiene el dato? ¿El porcentaje? No. Además es que hay un determinado grupo de población que no le toca todavía la segunda dosis, por eso no lo he dicho. Con respecto al tema de las vacunas, sí decirle, y aprovecho esta pregunta que me hace para anunciarlo, que vamos a reducir el tiempo entre haber pasado la enfermedad y poder vacunarse. No obstante, que la población esté tranquila, que no lo tiene que solicitar por ninguna vía, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Los tenemos identificados dentro del sistema de información y vamos a pasar de 6 meses a 2 meses. Es decir, aquella persona que haya pasado los 2 meses, que haga 2 meses que ha pasado la enfermedad, podría vacunarse. ¿Vale? Los iremos recuperando a lo largo de los próximos días, probablemente ya mayoritariamente la semana que viene, pero lo digo para que la población esté tranquila que vamos en esa línea. ¿Es previsible que mejoremos a corto plazo esa previsión, nunca mejor dicho, de que al comienzo del curso, el 10 de septiembre, estén por lo menos el 50% con vacunación completa?
No sé si hay envíos extraordinarios previstos, si hay algún... Bueno, esta semana y la semana que viene vamos a recibir bastantes más dosis de las que hemos recibido las semanas pasadas, por el incremento que anunció el presidente Sánchez con respecto a Pfizer en la conferencia de presidentes. Eso nos llevará a que razonablemente podamos alcanzar el objetivo. Y la última, he visto que una especie de llamamiento, todos los veranos pasa igual, el nivel de donación de sangre baja. No sé si este año el problema se acrecienta por el tema de la incidencia de la COVID especialmente, o No. y ese recordatorio de que las personas que hemos sido vacunadas podemos seguir donando sangre, ¿no? Sí, por si cupiese el error, ¿no? Por si cupiese el error. Es decir, no hay ningún motivo para dejar de donar. Por lo tanto, se puede donar perfectamente habiendo sido vacunado. Pero que las reservas de sangre no están especialmente peores que otros. Bueno, las reservas de sangre, tengan en cuenta que cuando el banco de sangre ve que es como los coches. Cuando se le enciende el piloto de reserva, todavía le quedan por unos cuantos kilómetros, pero cuando se le enciende el piloto de reserva empieza a hacer llamamientos de estas características, concienciando a la población. No obstante, es normal que cuando hay una disminución en la población porque se ha ido de vacaciones o por cualquier cosa, haya unas reducciones de estas características. ¿Qué hay de diferente en este verano? Pues de diferente en este verano, a pesar de lo que se diga, es que hemos mantenido unos niveles de actividad programada para combatir las cifras de lista de espera, para seguir combatiendo las cifras de lista de espera más altas que otros veranos. Y eso ha llevado a un mayor consumo de derivados de la sangre. Y parte de ese llamamiento también está provocado por esto, ¿no? Hola, consejero, buenas tardes. Buenas tardes. En relación a la vacunación también, no sé si tienen una estimación. ¿Cuándo se prevé, es un poco al hilo de lo que comentaba el compañero Celestino, que la población vacunable esté al menos con una dosis? ¿Al 100%? Que tenga al menos una dosis. No Bueno, inmunidad completa, porque sabemos que... Creo que al 100% no vamos a llegar nunca, porque habrá gente que no lo quiera. O sea, no, en fin, y esto es voluntario, de momento, salvo que cambie la legislación. Esto es voluntario, por lo tanto no vamos a llegar nunca al 100%. Digo, los que sí quieran vacunarse, vaya. Ahora, los que quieran vacunarse, que puedan estar todos vacunados. Yo espero que en el mes de agosto seamos capaces de tener a toda la población vacunada con al menos una dosis. Aquella población que quiera vacunarse, lógicamente. La inmunidad de grupo, por tanto, ahora sigue, ¿en cuánto más o menos la cifran aquí en Extremadura? 70%, pero los grupos vacunados tienen que ser aleatorios en los grupos de edad. Es decir, lo que no podemos tener es un 70% en el grupo de 40 años, de más de 40 años. Tiene que estar repartido. Pero en 70%, teniendo grupos de distintas edades con una cobertura vacunal importante, yo creo que se puede dar por bueno el 70%. Y ya por último... En palabras del CAES, no palabras mías que... Y ya por último, se está empezando a, independientemente del área de Plasencia, que sabemos que no, a nivel general en Extremadura, a verse ese descenso, a empezar a doblegarse esa curva de contagios o... Bueno, yo es que creo que el volumen de contagios no es una buena medida para saber si se doblega la curva o no. Me parece más importante la incidencia. Y llegará un momento, creo, cuando tengamos a una buena parte de la población vacunada, que lo que primarán serán los casos graves. ¿Por qué? Porque el número de contagios está muy artefactado por las pruebas que hagamos las distintas comunidades autónomas. Si nosotros hacemos muchas pruebas, detectamos muchos contagios, muchos. Estas personas pueden desarrollar enfermedad grave o, como nos pasa a nosotros, por encima del 90% ser asintomáticos y, por lo tanto, no desarrollar enfermedad grave. Por lo tanto, el número de contagios yo es algo al que, evidentemente, me gusta que no haya, lógicamente, y deseo que no haya, porque no sabemos si la gente que lo pasa de forma asintomática o con síntomas posteriormente va a desarrollar una enfermedad persistente a largo plazo, pero no es una buena medida. Por eso utilizamos la incidencia o por eso utilizamos, y ya digo, se irá imponiendo a
medida que vaya avanzando la vacunación, los casos graves se irán imponiendo y en el resto es posible que tengamos un sistema de vigilancia parecido al que tenemos en otras enfermedades infecciosas, de estar muy atentos, muy alerta por si se producen picos en determinadas zonas. Pero en este momento es muy difícil que con la transmisión comunitaria que tenemos podamos dar una bajada muy importante en el número de contagios. Se va produciendo, si ustedes comparan semana a semana, parece que se ve una disminución globalmente entre las diferentes semanas, pero es un descenso muy lento. Tarde. Turno ahora para los compañeros que están conectados de manera telemática. ¿Hay alguna pregunta? Santiago Manchado, del diario.es. Hola, buenas tardes. Hola, Santiago. No sé si es posible que nos diga de los 14 brotes o de las 14 residencias con brotes que hay en Extremadura, si en su mayoría el origen ha estado en trabajadores o en personas que han salido ya de visita y han vuelto a la residencia. Y también respecto a la primera medida del Consejo de Gobierno que has comentado, se levanta el cierre en Oliva de la Frontera y Solana y se mantiene en otros. ¿Se mantiene o se prorroga? Es que no sé si ha acabado en los 14 días de cierre de esos municipios y se prorrogan, o ha sido la revisión de medida a los 7 días. Esto es la revisión a los 7 días. Esto es la revisión a los 7 días. Menos la de Oliva de la Frontera, que ya estaba en tiempo de descuento, quiero decir que ya estaba prorrogado. En cualquier caso, es una revisión también a los 7 días. Con respecto a lo anterior, no me equivoco si digo que el 100% tenían origen comunitario. Ahora, ¿quién ha entrado al bicho en la residencia? Pues eso es más difícil. Eso es más difícil porque las entradas y las salidas se producen en los trabajadores y trabajadoras, pero también se producen en las visitas, ¿no? Lo cual, pues, en la mayoría le podría decir que están relacionados de forma involuntaria con los trabajadores, lógicamente, y por eso hemos aplicado el criterio de realizar cribados, pero el 100% de los casos está en la transmisión comunitaria. Mientras no bajemos la transmisión comunitaria y la controlemos, y esto es un trabajo de todos, no es un trabajo del Servicio Extremeño de Salud ni del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Es un trabajo de todas y de todos. Tenemos que disminuir la transmisión comunitaria si queremos que disminuya o que se mantenga a raya en el ámbito de las residencias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Beatriz, de 7 días. Espera, el micro lo tiene cerrado, ¿eh? ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, consejero. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Sí, a mí me gustaría preguntar acerca de las vacunas que ha recibido Extremadura, porque según los datos que arroja el Ministerio de Sanidad, hay ocasiones en que las dosis administradas superan el 100% de las recibidas. ¿Cómo es posible? Pues es posible por la eficiencia que tienen nuestros equipos de vacunación. Porque nuestros equipos de vacunación tienen la pericia suficiente y nosotros hemos dispuesto que tengan el material adecuado para que de un vial que se sacan, según la ficha técnica, 5, se puedan sacar hasta 7. Por eso sale más del 100%. Por lo bien preparados que están nuestros equipos de vacunación y por lo bien dotados que están esos equipos de vacunación con respecto al material que les llega. ¿Algo más? Sí. Jimena Matías, de Canal Extremadura Radio, le pregunta sobre la vacunación de menores de 12, que si hay novedades. No. Además, yo creo que hasta septiembre no tendremos noticias de eso. Hay una pregunta más ahí, creo. El tiempo entre la enfermedad y la vacuna, que va a pasar de 2 a 6 meses. Quería saber, ¿eso es una decisión que ha tomado Extremadura o es una decisión a nivel nacional? Y luego también, si nos puede recordar el número de personas que estarían esperando vacunarse porque han pasado el COVID y se podrán ver ahora adelantada su vacuna. Vamos a ver. Esto no es una decisión que haya tomado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de forma conjunta. Ahora bien, la mayoría de las comunidades autónomas lo que estamos haciendo es interpretar
correctamente la estrategia de vacunación del Sistema Nacional de Salud. La estrategia de vacunación del Sistema Nacional de Salud dice, literalmente, que se vacunarán preferentemente cuando hayan pasado 6 meses la enfermedad, la COVID-19, preferentemente. ¿Qué quiere decir eso cuando se puso? ¿Qué quisieron decir los expertos cuando pusieron eso? Pues los expertos cuando pusieron eso, sabiendo que la estrategia estaba diseñada para vacunar a los más vulnerables, dijo, como las personas que han pasado el COVID ya tienen inmunidad y hay que ponerles una dosis de recuerdo, empleemos las dosis que nos van llegando, que son escasas, para esas personas que no tienen ninguna inmunidad. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues lo que ocurre ahora es que la mayoría de las comunidades autónomas tenemos unos porcentajes de cobertura altos y, permitiendo interpretar ese preferentemente y pudiendo bajar el tiempo, lo que estamos haciendo es que en personas que ya han pasado la COVID, con una sola dosis, están completamente inmunizados. Por lo tanto, se gana tiempo y se gana cobertura. Y en ese empeño estamos la mayoría de las comunidades autónomas. Unos los han llevado 3 meses, otros los hemos llevado 2 meses, otros los están llevando a los 30 días. Pero no es una decisión unánime que haya salido del Consejo Interterritorial. Sin embargo, el propio Ministerio avala las decisiones que estamos tomando en las comunidades autónomas con respecto a esta situación y también lo va a revisar, evidentemente, la ponencia de vacunas. Y luego, empezaremos por los grupos de edad más jóvenes. ¿Por qué? Hombre, porque si podemos tener una cobertura mayor para las personas que van a empezar su etapa educativa, sea esta universitaria o sea en los colegios de primaria o en los centros de educación secundaria, pues mejor, más segura, dentro de la seguridad que ya tiene la educación, ¿no? Y que se ha mostrado en las distintas olas. Y con respecto a cuántos, pues yo creo que se beneficiarán inicialmente algo así como 7.000 y pico de extremeños y extremeñas de los primeros tramos de edad. Tramos de edad empezando por los 12 años cumplidos, ¿eh? No obstante, como tenemos que hacer los cálculos completos porque están registrados en el sistema, iremos haciendo los llamamientos, ¿eh? Pero podríamos conseguir, en el mejor de los casos, alrededor de unos 10.000, 12.000 extremeños y extremeñas que se podrían beneficiar de esta reducción del tiempo, independientemente del tramo, sí. ¿Alguna cuestión más? Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias.